Hola, buenas tardes, doctora Miriam Bertrand. Bienvenida a este programa de divulgación de la ciencia de la Coordinación de Extensión Universitaria en UAM Xochimilco. Gracias por atender esta invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ti. Antes de empezar y que nos vayas a contar algo sobre la alimentación, me voy a permitir leer una pequeña semblanza, solo pequeña, de lo que es tu trayectoria porque es mucho más amplia. Eres profesora investigadora titular del Departamento de Atención a la Salud en la UAM Xochimilco, la institución de la cual eres egresada como nutrióloga. Tienes estudios de maestría y doctorado en antropología social y cultural y además impartes docencia en licenciatura y posgrado en la UAM, pero además has dado clases en diversas universidades en México, España, Brasil, Colombia, Francia y Guatemala. ¿Es así? Sí, así es, muchas gracias. Y los últimos dos libros que has publicado, uno de ellos es Modernidad a la Carta, que editaste junto con José Antonio Vázquez por la UAM y la editorial Icaria. Así es, sí, la editorial Icaria de Barcelona. Ajá, y el libro que editó la UNAM, también muy reciente, que se llama Alimentación, Salud y Sustentabilidad, que pronto podremos tenerlo por acá en nuestras casas o en las pantallas para poderlo disfrutar, porque las cosas que platicas sobre la alimentación son verdaderamente sensacionales, ponen a reflexionar, y en esta ocasión te quisimos invitar para que nos hables de la alimentación y COVID. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Porque tienes mucho que decir, has estado participando en diversos foros y quisimos también dejar testimonio en este canal de YouTube de divulgación. Bienvenida y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y pues por atender también este tema, ¿no? Porque es un tema que siempre genera como mucha inquietud y todo el mundo está como muy atento. Y al mismo tema al mismo tiempo es un tema que pareciera como que ya sabemos todo, ¿no? Que ya no teníamos más que decir y pues siempre aparecen nuevas discusiones, ¿no? Lo primero que hay que decir es que la alimentación es un tema transversal, no importa lo que suceda en el mundo, siempre se va a ver afectado, ¿no? Siempre se afecta, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque forma parte de las actividades de organización cotidiana. Todo el mundo tiene que organizarse cotidianamente, ¿no? Cómo resolver la comida de sí mismo y de sus familias en el caso de que sea responsable, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, pues, ¿no? Más allá de que en todo el mundo hay una especie como de gran universal que conocemos que todos los organismos humanos funcionan más o menos igual y por lo tanto tienen más o menos las mismas necesidades, quizá, ¿no? Variando en función básicamente de la edad, del sexo y el tipo de actividad a la que te dediques, ¿no? La actividad laboral. Esas son como las grandes diferencias, pero bueno, al final de cuentas, no importando mucho dónde se nació, pues, ¿no? La realidad es que todos los cuerpos van a tienen las mismas necesidades nutricionales, ¿no? Pero también la realidad es que todo el mundo las lleva a cabo de manera distinta. Entonces, bueno, pues hace ya mucho tiempo que se ha mostrado pues, que la alimentación, si bien tiene efectos nutricionales y por lo tanto fisiológicos, ¿no? Pues bueno, pues es un proceso completamente social, cultural y determinado, pues, ¿no? Por todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Durante la pandemia de COVID, claro, lo primero que hay que ver es que en México, ¿no? Como sociedad desigual, pues obviamente la alimentación cambió de manera desigual, ¿no? En todas las conferencias y cosas que yo he escrito y demás sobre alimentación y COVID y en general sobre la pandemia, ¿no? Siempre recalco o empiezo recalcando una cosa. El COVID, o sea, la pandemia por COVID ha agudizado todo. Cualquier proceso que iba, pues, ¿no? A darse, se aceleró. Cualquier proceso que iba en retroceso, se aceleró el retroceso. Es decir, cualquier proceso que estaba en marcha, pues, ¿no? Cualquier proceso en el que vivíamos ha acelerado todos esos procesos, ¿no? Pues bueno, si nosotros vivíamos en una sociedad desigual, en una sociedad inequitativa, pues obviamente, ¿no? O sea, en esa lógica, pues el COVID agudizó la desigualdad y la dejó al descubierto muy fuertemente, pues, ¿no?
si nosotros teníamos una población en México que sufría, ¿no? Inseguridad alimentaria, pues la pandemia agudizó la inseguridad alimentaria en México y en el mundo. O sea, sí se tiene bastante claro que hay en todo el mundo más gente con inseguridad alimentaria y quienes tenían ya de por sí inseguridad alimentaria, ahora la sufren de manera más grave, ¿no? Entonces eso también ya lo sabemos. O sea, es decir, todas esas cosas pasan. Ahora bien, es muy interesante cuando uno ve como en su ámbito inmediato, porque claro, hemos tenido limitado el trabajo de campo, ¿no? Por una parte. En tu ámbito inmediato y también cuando vemos como los diferentes momentos de la pandemia, ¿no? Entonces, en principio, lo primero que tenemos como en mente es como esas hordas de gente en el supermercado comprando cantidades ingentes, ¿no? De comida enlatada y empacada, y etcétera, ¿no? Como si se fuera a venir aquí, ¿no? La Tercera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, tiene su lógica, tiene su lógica. Ante una crisis que no sabemos hacia dónde va, quienes tienen la posibilidad, lo que van a hacer es acumular, ¿no? Lo que puedan. Uno, porque para evitar salir lo más posible, ¿no? Dos, porque no sabemos si va a haber escasez, ¿no? Y tres, porque bueno, porque aunque hay que decir, en el caso de México, el inicio de la Jornada Nacional Sana Distancia coincidió con las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Entonces todo el mundo, o sea, todo el mundo que podía, es que eso es muy importante decirlo, ¿no? Todo el mundo que podía decidió, ¿no? Que pues iba a tomarse su Semana Santa en su casa, ¿no? Comiendo panes y haciendo panes y curioso, pues, ¿no? Que uno iba al supermercado y que de pronto todas las cosas de repostería se acababan, ¿no? Pero por lo mismo compraron papel del baño, ¿no? ¿Te Bueno, acuerdas? yo supongo que lo del papel de baño, la verdad es que tengo varios colegas con los que hemos desde tratado de teorizar, entender qué Sí. demonios, ¿no? Pero pues yo creo que es como, yo creo que hay que entender como la lógica, es decir, qué cosas en una familia de clase media amplia, ¿no? O sea, hablando de una clase media en México que es bastante amplia, qué cosas se pueden acumular o se tienden a acumular, ¿no? Se tienden a acumular bebidas, se tiende a acumular agua, se tiende a acumular papel de baño y algunas latas, ¿no? O sea, eso es lo que se tiende a acumular, ¿no? Entonces, bueno, yo supongo que el papel de baño entra en esa lógica. Si le sirve de consuelo, pasó en todo el mundo. Pasó en muchos lugares del mundo. Bueno, el papel de baño seguimos sin entender muy bien, ¿no? Porque o bueno, claro, yo como les dije una vez en la radio, es que yo tampoco no puedo explicar mucho porque yo soy especialista en lo que entra, no en lo que sale, ¿no? Entonces, no puedo explicar mucho, ¿no? Pero bueno, así fue. Ahora, eso es en el caso, ¿no? Del principio de la pandemia y de quienes se lo podían permitir, ¿no? Recordemos que en México el 40% o más de la población, en según qué poblaciones, es del sector informal de la economía, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso quiere decir que si no sale a trabajar, no tiene con qué vivir, ¿no? Entonces, en mi entorno inmediato, por ejemplo, de físico de la ciudad, de la parte de la ciudad donde yo vivo, en Tlalpan, había zonas donde estaban absolutamente desiertas, ¿no? Y se notaba mucho, pero la parte como interna de la colonia que está, o sea, que en mi casa pertenece ahí, pero está como del otro lado de una calle que poco nos separa, ¿no? Ahí parecía que no había pasado nada. La gente salía a comprar todos los días, ¿no? Es más, la señora de la fruta y la verdura que lleva años en la colonia, que yo llevo años comprándole, que yo estaba todo preocupado de que no vayamos a tronar los comercios locales, ¿no? Nos va a quedar la ciudad inhóspita, vamos a tener gente quebrada, gente metiéndose al crimen organizando, acampando, y yo así, ¿no? Y entonces de pronto me dice, no, Ana, ni te preocupes, yo tengo clientela que antes, ¿no? O sea, es verdad que la gente, digamos, ¿no? De los lugares donde dejó de salir a trabajar, pero siguió yendo a comprar en sus mismos lugares. Y lo que algunos trabajadores antes a lo mejor hacían de comida en sus casas, ¿no? Si empezaron a trabajar desde su casa, pues claro, ¿no? Que en algunas colonias empezó a haber más demanda de comida. Y bueno, pues así en general ha sido. Y bueno, pues no solamente se vendió más esa chava, han aparecido como 5 puestos en un rango de 4 y 4 cuadras, ¿no? En un marco, digamos, de 4 cuadras han aparecido nuevos y nuevos, o sea, tranquilamente 4,
más considerando el de mi marchanta, que ella vende más, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es muy distinto, pues, ¿no? Lo que ahora, en cuanto las actividades, digamos, dejaron de ser como de Semana Santa, ¿no? Y los niños volvieron a la escuela y el trabajo tenía que volverse a tomar. Esos días de panes y panqués y todo este tipo de cosas también empezó a tener un cierto o sea, volver a su justa dimensión e incluso un poco para atrás, porque pues las mujeres ahora no solamente hacen más trabajo doméstico, tienen que resolver la comida diaria para una población que antes a lo mejor comía fuera de casa y lo que es un hecho es que tiene que atender a los niños que están 24/7 con ellos, ¿no? Y esto tiene unas implicaciones hacia el trabajo de las mujeres muy grande. En México se ha podido ignorar porque yo creo que se ha ignorado la educación y se ha podido dejar, o sea, no dejar, sino que nos hemos podido dar el lujo como país de no considerar la educación como actividad esencial porque se da por supuesto que las mujeres siempre estamos a cargo de los niños. Exacto, exacto. En los países donde eso y en las sociedades donde eso no es así, ¿sí? Donde las mujeres tienen una carrera profesional bien establecida, bien respetada y esas mujeres tienen que volver a trabajar, han tenido que volver a la calle a trabajar, el regreso a la actividad escolar ha sido fundamental, ¿no? Y no es porque las escuelas sean grandes guarderías, es que forman parte de la socialización de los niños. A ver, no nos confundamos, ¿no? Entonces, claro, está muy bonito involucrar a los niños en que aprendan a cocinar y no sé qué, y no sé qué tanto. ¿A expensas de quién? ¿No? O esos memes que dicen, ¿y qué pasa? Es que los niños un año no van a la escuela y aprenden a colaborar con las actividades del hogar y aprenden a colaborar con la comida y aprenden a sembrar y aprenden no sé qué. No, pues si todo eso está muy bien, nada más que me digan a mí quién te va a hacer cargo, ¿no? Además, vamos, que no, yo no creo que haya que escoger entre que los niños aprendan a cocinar o que vayan a la escuela. Yo creo que pueden hacer todo. O sea, no tenemos por qué escoger. Lo que sí es un hecho es que si los niños no van a la escuela, las mujeres nos tenemos que quedar en casa sí o sí, ¿no? Y atender a los niños, atender a los mayores y atender la comida, ¿no? Entonces, digamos, si ya teníamos una feminización del trabajo doméstico y de la responsabilidad de la comida, ¿no? Pues la pandemia lo ha agudizado, ¿no? Estamos como Y en ha época vuelto, rural, en zona rural y en la época antes de la modernidad. claro, ¿no? Pues bueno, pues digo, sí que me parece que es como muy evidente eso y que sí es una discusión que se tiene que dar, ¿no? O sea, esas como ideas como muy románticas de volvamos a la comida de casa, volvamos a no sé qué. No, sí, todo eso está muy bien, siempre y cuando sea en esa lógica de la equidad, porque si no, es volver a que las mujeres nos hagamos más cargo, ¿no? De todas estas cosas. Y bueno, y pues es un hecho que las mujeres han perdido más empleo que los hombres, pues, ¿no? Eso es un hecho y está perfectamente bien documentado, ¿no? Entonces, bueno, digamos, otra vez de eso, ¿no? Si hay una diferencia de género, pues, ¿no? En los roles asignados, ajá, para el trabajo de preparar la comida, etcétera, etcétera, bueno, pues la pandemia agudiza esa diferencia, ¿no? Ese es un problema, una situación la que has planteado. Y ahora en el ámbito de cómo la alimentación tiene que ver con que nos enfermemos de COVID o no. Mira, fíjate, eso es muy interesante porque, pues bueno, México ciertamente ya, digamos, para cuando llega la pandemia a México, ¿no? Pues México ya tiene una serie de problemas de salud como muy bien definidos, ¿no? Con respecto a los problemas, por una parte, y sí quiero ser muy insistente, ¿no? En eso, o sea, México sigue teniendo un rezago, ¿sí? De crecimiento muy importante, ¿sí? Que afecta a más de 1 millón de niños menores de 5 años que no tienen suficiente comida para crecer, ¿no? Entonces, eso se agudiza y hay que decirlo muy claro, que el gobierno pocas veces lo dice y en las conferencias, ¿sí? De la noche, pocas veces, ¿no? Se habla de la desnutrición y los riesgos en el sistema. O sea, el crecimiento es solamente un indicador. Lo verdaderamente riesgoso de la desnutrición es que afecta las capacidades cognitivas y el sistema inmune. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de una enfermedad infecciosa
que con el sistema inmune afectado, ¿sí? Pues puede generar mayor vulnerabilidad. Bueno, eso por una parte, ¿no? Por otra parte, claro, México ya tenía, pues, ¿no? Uno de los índices de obesidad más altos del mundo. No es el más alto, pero sí es de los más altos, ¿no? De obesidad infantil, obesidad en jóvenes, obesidad en adultos, un porcentaje de población muy alto con hipertensión arterial y otro tanto semejante con diabetes mellitus, ¿no? Y entonces, cuando, digamos, ya llevábamos tiempo, ¿no? Con toda una serie de regulaciones, ¿sí? Y con toda una serie de políticas que pretendían ser como muy agresivas, ajá, hacia la regulación, ¿no? De lo que come la gente. Ujú. Ojo, ojo. Hay una intención de regular la industria poniéndole etiquetas o poniéndole impuestos, pero al final de la película, la decisión última sigue cayendo en el individuo. Entonces, en realidad no se regula la industria, se está tratando de regular al individuo. Ajá. Un proceso que en salud pública está perfectamente, en medicina social diría yo, está perfectamente bien documentado y que es como llevarlo toda la responsabilidad individual sin considerar las condiciones estructurales que llevan a esa forma de comer o esa forma de enfermar o esa forma de cuidarse o de poder cuidarse, ¿no? Entonces, claro, ya veníamos con todas esas políticas y de pronto aparece, ¿no? Que México tiene una de las letalidades, es decir, el número de muertos por COVID. O sea, la letalidad es el número de muertos por una enfermedad determinada, ¿no? Entonces, el número de muertos por COVID, ajá, en porcentaje, también es de los más altos del mundo. Y entonces empiezan a cruzar las autoridades de salud pública, ¿no? En este país empiezan a cruzar esos datos con la obesidad. El enemigo público número uno, ¿no? Ahí está. México se está muriendo porque estamos todos gordos. ¿De quién es la culpa? De la industria. Dios, ya. ¿Qué hay que hacer? No, ya decirles que son los malos del cuento, ¿no? Ok. Entonces empieza, o no empieza, se agudiza, se agudiza un discurso que ya veníamos, digamos, construyendo en que la obesidad es la madre de todos los males, la obesidad es producto de la modernidad entendida como una cosa que pasó antier, o sea, no estamos hablando ni del Renacimiento, nada, en la lógica ¿cómo se llama? Ni de la ilustración, no, de la mecanización, la transición del pensamiento religioso al pensamiento racional, no, eso no es lo que está en la cabeza de la gente que dice que la modernidad alimentaria, ¿no? Y esto es lo que tratamos de explicar en el libro, ¿no? La modernidad alimentaria no empezó antier, pues, ¿no? O sea, estamos en un proceso que forma parte de todo un proyecto, ¿no? De la humanidad, de dejar, digamos, ¿no? De que sea dominada las decisiones políticas por el pensamiento religioso y entre el pensamiento racional, la construcción de la ciudadanía, etcétera, ¿no? La racionalidad como tal. Bueno, y entonces, llegan a la conclusión de que la obesidad es la madre de todos los males, provoca diabetes, que es lo que gasta más dinero en el sector público, qué barbaridad como gastan los diabéticos, ¿no? ¿Cómo se atreven a ser tan gordos y tan diabéticos y además no cuidarse? Por eso nos está costando a todos mucho dinero. Sin considerar, ojo, ¿no? Estos que son de la 4T no se están considerando que ese es un argumento absolutamente tecnócrata y neoliberal. Decir que la salud cuesta mucho dinero, ¿no? O sea, yo digo, bueno, ¿en qué cabeza cabe? Estos están mezclando peras con manzanas, pero bueno. Y que todo es culpa de la modernidad que la industria nos llevó y nos inundó de comida, ¿no? Entonces, bueno, que el neoliberalismo provocó eso, sí, pero no es una cosa tan matemática, ¿no? Entonces, claro, lo que no se ha planteado, o sea, empieza, digamos, ese discurso que ya venía, de pronto es así como, ¡pum! ¿No? Esa es la causa del problema. Por eso México tiene una letalidad tan alta, ¿no? Ya, ya lo sabemos. ¿Qué hay que hacer? Agudizar las políticas, ajá, de educación a la población. ¿Sabes cuántos años lleva México haciendo educación a la población? ¿Cuántos? A ver, ahora sí que, mira, para los que nos ven, digan un número de años. ¿50? ¿No? ¿Más? Sí. Yo desde que soy niña me toca la Sí. educación para la salud, porque mi mamá trabajaba ¿cómo se llamaba? En medicina preventiva en el Seguro Social. Bueno, pues te voy a decir, desde las brigadas culturales de Vasconcelos. Wow. Ujú.
O sea, y desde antes, ajá, se han repartido recetarios. Desde antes de eso, se hicieron los recetarios de la nueva cocina mexicana, la cocina mexicana, ¿no? La construcción de la identidad y la construcción de la nación en México ya viene asociada con una idea de que hay que mejorar la alimentación en México. La alimentación, digamos, esta idea fantástica, ¿no? Del secretario de Educación Pública de poner um, una materia obligatoria de vida saludable, porque hay que educar a los niños. No, compañero, o sea, y a ver, dígame qué tiene diferente eso de lo que ya se venía haciendo, de lo que se hizo en el sexenio pasado, de lo que se hizo en el sexenio de Miguel de la Madrid, de lo que se hizo en el sexenio de López Portillo, de lo que hizo Carmelita Romero Rubio, o sea, por el amor de Dios, ¿no? Y entonces, ¿por qué no aprendemos? Porque no es una cosa de aprendizaje, o sea, el aprendizaje es un aprendizaje cultural. A ver, primeramente lo que comemos es lo que se puede, lo que existe, lo que hay. Dos, ajá, la comida en términos de salud, que es lo que nos importa al final, ¿sí? La comida en términos de salud, lo que los individuos percibimos como salud, en realidad es como bienestar, es decir, como algo me siento bien o me siento mal, ¿no? Entonces, bueno, pues se volverían locos, pero pues, hay mucha gente que efectivamente a las 12 del día se echa unas papas y una Coca-Cola y se siente a todo dar. Y es real, es una sensación percibida real, ¿no? Yo creo que no es que no hemos aprendido, lo que no podemos es tener un proyecto de desarrollo, ¿no? Donde tratamos de que la población completa entre al megatren de la modernidad, ¿sí? Que deje de tener pensamiento religioso, que deje de estar, ¿me explicó? O sea, que quiera trabajar 8 horas diarias o más para poder tener acceso al consumo, ¿sí? Que viva de determinada manera para que no tenga problemas de salud y por lo tanto necesita tener agua potable, acceso a servicios de salud, acceso a escuelas para sus hijos, universidades para sus hijos y todo, ¿no? Y entonces ahora, ¿cómo ya nadie produce alimentos? Existen las condiciones para producir alimentos y vivir bien de eso. ¿Qué campesino quiere que su hijo siga siendo campesino? No. No, o sea, eso es una cosa que es muy importante, ¿no? Sí, socialmente no tiene una categoría de respeto. Claro, ni tiene una categoría de respeto, pero ojo, o sea, lo que no podemos es tener una lógica de proyecto de modernidad nacional, pero de alimentación tradicional, porque la alimentación va a formar parte de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, si hoy nosotros tenemos una serie de acuerdos firmados, ajá, para la producción de alimentos a nivel global, para mandar al mercado global, ajá, bueno, pues eso implica un encarecimiento de los alimentos frescos para México, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no? Entonces, no es que no se aprenda, no es que no se aprenda, ¿no? Es que las condiciones tampoco están, pero no están, digamos, las condiciones ni económicas, ni políticas, ni tampoco en términos de que haya un contexto y una idea, ¿no? De cómo manejamos esta idea de progreso. O sea, no podemos tener el progreso diferenciado según el funcionario en turno. ¿Sí me entiendes? O sea, esa es otra cosa que me parece fabulosa. O sea, el funcionario en turno hoy, ajá, se llena la boca de decir que está tomando decisiones políticas basadas en evidencia científica, pero no tiene una evidencia científica de que determinada alimentación que él ha decidido llamar tradicional es nutricionalmente mejor. ¿De dónde ha sacado eso? Ahí no hay respeto ninguno, ni por las ciencias históricas, bueno, las ciencias, digo, la historia, ¿quién ha sacado eso? Yo he tenido colegas que los quiero mucho, ¿no? Pero llegan y me dicen, oye, mira, ¿me podrías ayudar? Porque quiero hacer un estudio en ratones sobre la dieta tradicional mexicana. ¿Me podrías decir qué tiene? ¿La dieta tradicional de quién, de cuándo y de dónde? ¿Sí? ¿Y de qué tradición estamos hablando? La tradición es, o sea, la tradición es un invento, pues, ¿no? O sea, es un invento moderno, además, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo que estamos es, si de por sí, y en un libro anterior, yo había escrito un libro anterior que se llamaba Incertidumbre y Vida Cotidiana, donde trataba de mostrar cómo la cantidad de discursos que hay sobre la nutrición hacen muy difícil, ¿no?
llegar a gestionar toda esa información para tomar la decisión correcta, vamos a llamarlo así, ¿no? Pues en medio de este caos ahora pues está peor, ¿no? Porque todo el mundo quiere hacer algo correcto para prevenir la gravedad COVID. Pero la gravedad COVID, también hay varios datos que muestran, ¿sí?, que la gravedad COVID y las muertes por COVID son mucho mayores en población de nivel de escolaridad bajo. No porque su escolaridad baja no les permita entender, sino porque su escolaridad baja no les permite tener acceso a un empleo y a unos servicios garantizados, ¿no? Que hay una desconfianza histórica en los servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Que es una realidad que la gente entra y se muere, pues sí, es una realidad que entra por, claro, porque ya llegan muy tarde, porque lo que sea, ¿no? Pero eso es una realidad, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, por eso queremos a la población que tenga, digamos, que deje de tener ese pensamiento y que confíe en la medicina científica, pero queremos, ¿no?, que escoja su alimentación tradicional, que por cierto va asociada al pensamiento o a la organización religiosa, ujú, que va asociado, ujú, a la medicina tradicional, por ejemplo, ¿no? Entonces, no se puede, o sea, no creo que es que no hayamos aprendido, pues, ¿no? Yo creo que más bien lo que está pasando es que quisiéramos una tradición a modo, y pues eso es difícil, pues, Y ¿no? generalizada, ¿no? Claro, Es que el punto de claro. vista que tú tienes como antropóloga, ¿no? Para la nutrición es muy diferente a decir, bueno, te hago una dieta y síguela. Entender al grupo social, sus propios rituales. No es lo mismo el ritual en Acapulco que en Xochimilco. Y van a Por tener supuesto, conductas, ¿no? Y completamente distintas. totalmente distintas. Y dentro de Acapulco y Xochimilco hay diferentes estratos y esos estratos van a tener sus propias condiciones. Pero esto que mencionas de cómo se deja la responsabilidad en el individuo para que no te enfermes, pues come bien, ¿no? Claro. Pero las condiciones del país tendrían que ser generarte un nivel de bienestar para que Ujú. entonces decidas mantenerlo a través de alimentarte con los rituales que quieras, Claro, y que tú ¿no? escojas tus rituales, ¿no? Ajá. Pero una vez tú lo tengas garantizado, ¿no? O sea, tú una vez tengas garantizado, y por ejemplo, lo que en Europa se describió en los años 90 como la modernidad alimentaria, era una vez superada la escasez de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y bueno, pues sí, más los procesos internos, o sea, de la primera, el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial. Una vez, pues, ¿no?, que la población europea llega a la conclusión, digamos, ¿no?, o sea, histórica, de que ya no vive en escasez, ¿sí? Empiezan a haber otras preocupaciones por la alimentación. Y entonces aparece, una de las explicaciones es que aparecen dos grandes valores en la alimentación. Uno es la alimentación sana y otro es la alimentación placentera, o sea, la alimentación como experiencia de placer, ¿no? Ok, ciertamente la alimentación como experiencia de placer tampoco no es que aparezca como novedosa, porque, digamos, no es solamente como resultado de del fin de la escasez, es también como resultado de la sociedad de consumo, digamos, ¿no? Que lo que va haciendo es teniendo una, o buscando, o promoviendo una sociedad cada vez más hedonista. Ujú. Y esa sociedad más hedonista va a buscar placer en todo, o sea, placer en la vacación, va a buscar placer en el entretenimiento, ¿no? El crecimiento del entretenimiento, por ejemplo, ¿no? El crecimiento de las vacaciones. ¿Por qué hay ese crecimiento del turismo? Bueno, el turismo es resultado de una lucha laboral, ¿sí? De tener vacaciones. Ajá. Y de cambiar de aires y todas esas cosas como higienista y así. Pero, pero todo este asunto, ¿no? Se nos olvida, pues, ¿no? Y creemos que, "Ay, lo que pasa es que todo el mundo quiere consumir nutriente", pues, o sea, lo que hay es un cambio social en el mundo, ¿no? Donde, bueno, donde la sociedad de consumo, pues, requiere que haya consumo para que haya empleo y se mueva la economía. O sea, no es nada más porque, ay, ya, porque yo estoy en mi casa y pensando, y de a ver, ¿con qué voy a gastar el dinero? Pues si no, o sea, digamos, lo que yo he tratado de explicar en términos antropológicos es cómo estos procesos macrosociales, globales, etcétera, al final acaban afectando la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y entonces no es que no hayamos aprendido, es que
Claro, en nuestros países lo que hay es como un batiburrillo, digamos, ¿no? De proyectos de nación, de ideas de alimentación tradicional, de ideas de lo que es lo bueno. Y además, la información sobre nutrición va cambiando. Yo ya estoy lo suficientemente grande, ¿no? Y yo creo que tú también, para haber visto cómo el huevo ha entrado y salido varias veces de los alimentos buenos y malos. ¿No? Eso es clarísimo, ¿no? El huevo, el tocino, la manteca que ahora se está reivindicando, ¿no? Este, la carne de puerco, el azúcar, las grasas, no sé qué. Bueno, ahora me encantan, ¿no? Los chavos que llegan y maestro, ¿qué opina de los insectos y la alimentación del futuro? ¿Cómo es? Yo era, empezaba a estudiar nutrición en Sí. 1988 y ya había, ¿no? Ujú. Muchos movimientos de la alimentación del futuro y los insectos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que los insectos entraron, por ejemplo, ¿no? En el caso de los, ¿cómo se llama? De los chapulines, pues ahí se producen en invernadero. Ahí se los dejo, ahí les encargo, ¿no? Digo, si ustedes creían, ajá, que eso era así nomás, o por ejemplo, otra cosa que es muy interesante, que es cuando yo empecé a colaborar con la gente de ciencias agropecuarias de la UAM Xochimilco, ¿no? Me decían, es que tú nos puedes ayudar, Miriam, porque tenemos unos productores de quesos, estamos trabajando con unos productores de quesos que tienen un sistema padrísimo y no sé qué, y tú nos puedes ayudar a agregar valor. Ok, ¿qué es agregar valor? Agregar valor quiere decir que tú puedas construir una narrativa alrededor de ese producto que lo haga atractivo al mercado. Eso es agregar valor, ¿no? Entonces, eh, así pues, o sea, así funciona la sociedad, pues, ¿no? Entonces, bueno, así, digamos, así funciona la economía eh, eh, en el mundo, así funciona. Entonces, claro, la pandemia ha agudizado todo esto, ¿no? Y estamos viendo que la gente está, digamos, de determinados sectores tratando, o dice que está tratando de tener, porque esa es otra, ¿no? De tener una alimentación más sana, ¿no? En primera no sabemos a qué se refiere cuando está diciendo que tiene una alimentación más sana. Hoy justo estuve en un comité de tesis, ¿no? De una tesis que codirijo en el Colegio de México, y entonces decía la chava, porque es que todos quieren ser más saludables, sí, pero tú no me has dicho qué quiere decir para ellos ser más saludable, ¿no? Entonces, por ejemplo, unos dicen que la alimentación más saludable es no comer fuera de casa, comer todo en casa. Bueno, está bien, es menos, digamos, riesgo de infecciones gastrointestinales, quiero suponer, ¿no? Entonces, sí, efectivamente puede ser más saludable, ¿no? Pero si estamos pensando en términos de calorías, de no sé qué, pues no necesariamente, depende. Depende, porque, pues bueno, es que depende, pues, ¿no? No sé, o sea, sí creo pues que la pandemia nos ha abierto un mundo de posibilidades a explorar donde, ¿no? Hay una serie de fenómenos. Por ejemplo, hay una cosa que es muy interesante, que es que, digamos, quienes tienen que cocinar más o volver a cocinar en casa, ¿no? Están activando o reactivando sus transmisiones de conocimiento, o sea, sus líneas de transmisiones de conocimiento, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, me parece que es una cosa que eventualmente, pues, ¿no? Podríamos pensar que es un área de oportunidad, digamos, para mejorar las habilidades culinarias y la alimentación de la gente, pero no sabemos cómo va a ser el mundo de ahora en adelante. O sea, No, no sabemos. sí, y si encima ven, te estoy transmitiendo, pero hay que lavar la casa, hay que hacer la tarea, hay que trabajar en línea, hay que revisarte en la escuela. O sea, no es como cuando nosotros lo vivimos, que estaba la abuelita y te lo transmite, pero tú vas a la escuela, ¿no? Sino que ahora está todo como amontonado. Bueno, por una parte, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, yo digo, no, yo tengo amigas que tienen hijos chiquitos y digo, bueno, vale, o Sí, sea, sí, yo sí, me sí. suicido, no manches, ¿no? Sí. O sea, no manches, pues, ¿no? Y aún así estoy hasta el gorro de tener que pensar todos los días, ¿no? En esta su casa, ¿no? Ya no se comía diario aquí, casi nadie. A lo mucho yo, el resto del personal, ¿no? Bueno, luego aunque tuviera resuelta la despensa, digamos, ¿no? Y ya todo el mundo se arreglaba, pero a la hora de la comida, pero pensar que qué se va a hacer de comer diario, ¿no? Y hay días que lo puedo planear mejor y así nos pasa a todas, ¿eh? Que quede claro, a todas, ¿no? A todas, ¿no? Entonces,
ese tipo de cosas yo creo que sí es muy importante. Ahora, es verdad, pues, que, digamos, que si el estrés de la pandemia genera más ansiedad, bien, y que eso genera más comida, chatarra, lo que sea. Puede ser, ciertamente puede ser. Yo no tengo ningún dato, pero digamos que me diga una cosa ni que me diga la contrario, ¿no? Lo que sí creo es que, bueno, si la alimentación ya era una actividad de ocio, ¿sí? En la medida en que el ocio está, digamos, más retraído en el hogar, obviamente esa actividad que sigue estando presente, ¿no? Pues es, digamos, toma un lugar como más preponderante, ¿no? Eso en esas poblaciones que lo pueden pagar. Ahora, en esa población donde hay más inseguridad alimentaria, lo que también hay que tener claro es que hace mucho tiempo ya que se mostró que la inseguridad alimentaria es causa de obesidad en población de bajos recursos. Entonces, por mucho que nosotros que educación y que los etiquetas y que los impuestos y que no sé qué, pero si no resolvemos la inseguridad alimentaria en aquella población que la tiene, ¿no? Y si lo que están diciendo tanto los organismos internacionales como el CONOVAL, etcétera, es que la inseguridad alimentaria en México se va a agudizar, es de esperarse entonces que la obesidad no va a remitir, sino que se va a mantener o incluso puede aumentar, ¿no? Entonces, bueno, o sea, por una parte. Ahora, también, ¿no? Lo que hemos visto es que la obesidad, o sea, estos costos de la lucha contra la obesidad, no sé qué, ¿no? Pues ha aumentado ujú, la estigmatización de los cuerpos gordos, de los cuerpos grandes, ¿no? Y entonces, bueno, eso fue muy evidente. O sea, es que a veces pareciera, pues, ¿no? Que lo damos por normalizado, como el acoso a las mujeres, como todo ese tipo de cosas, pues, ¿no? Pero de pronto, en una situación así de crisis, aparecen de manera muy evidente cosas que ya habían estado pasando, que es ahora como el sujeto obeso, dicen las autoridades que tiene más riesgo de enfermarse, mejor no le doy empleo. Ah, ojo, ¿eh? Eso es muy grave, Ese es un asunto muy discriminatorio y, pero claro. wow, es más, ni seguro de vida, no te meto ni en gastos Claro. médicos mayores. Bueno, te voy a contar, ¿sabes quién es el índice de masa corporal famoso? ¿Sí? Los primeros en utilizarlo fueron los seguros de estos médicos en Estados Unidos. Ujú. Entonces, bueno, o sea, como que sí conviene que hagamos esa reflexión antes de lanzarlos como el Borras. Y como el Borras se lanzó, el folleto del Fisgón, que tenía una imagen espantosa de un señor, ¿no? Gordo comiendo de la basura. Óyeme, mujer, la gente es gorda no porque come de la basura. O sea, esa es una imagen espantosa. O sea, estar promoviendo la idea de que el gordo es gordo porque come del bote de basura. Es una cosa muy seria, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, pues hemos visto. También que había un letrero, imagínate, pusieron un letrero recién que abrieron el Parque Fundidora en Nuevo León, en Monterrey, pusieron un letrero que decía, se prohíbe la entrada a la gente mayor, a las mujeres embarazadas y a los gordos. Bueno, a los obesos, porque según esto, ¿Son claro, portadores de COVID? claro, porque no, deja tú, o sea, ellos teóricamente eran los más vulnerables, o sea, los que podían agravarse. Lo segundo todavía peor, que es para protegerlos. Es No, ya no absolutamente, sé, sí, no, qué fuerte. claro, eso se tuvo que quitar, eso se tuvo que quitar, pero bueno, porque, digamos, obviamente, pues, ¿no? O sea, genera estigmatización, pues, ¿no? Y todo por ese discurso todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? O sea, si le damos la vuelta y en lugar de hablar de que la letalidad en México está relacionada con las comorbilidades, y hablamos que la letalidad en México está relacionada con el tipo de empleo que tiene la gente, con el nivel de acceso a los servicios públicos, o sea, nuestra perspectiva. Totalmente, También, ¿no? total. Si en lugar de estar hablando de que la obesidad es resultado de que comemos mal y que no sé qué, no sé qué, y empezamos a hablar de que la obesidad es resultado de la inseguridad alimentaria. Ahora bien, fíjate, hay quienes dicen, ¿no? Y tienen razón, la obesidad está presente y el sobrepeso está presente en todos los sectores sociales. Eso es cierto, pero no en todos tienen la misma causa.
Ojo, claro, ojo, ojo. ¿Sí? Claro, si nosotros solamente miramos la causa como un consumo excesivo de calorías, entonces sí, todos tienen la misma causa. Pero es que eso no es así. Es que eso no es así, ¿no? Y bueno, pues ya hay muchos movimientos, no solamente movimientos de activistas, sino movimientos, digamos, de estudios científicos y gente, ¿no? Está tratando, pues, ¿no? De influir en los tomadores de decisiones y decisiones que se toman con otra evidencia científica, porque ese mantra de la evidencia científica, ¿no? Lo que pareciera es que la evidencia científica es verdad, y uno que es guamero, ¿no? Y que nosotros somos del sistema modular y que todos cruzamos TIP, ¿no? La verdad absoluta no existe y los paradigmas están para romperse, ¿no? Entonces, claro, o sea, eso es una cosa, y eso, en eso yo soy muy insistente, porque en la carrera de nutrición, ¿no? Digamos, mi principal posibilidad de incidir en algo en todo esto es de mis estudiantes, ¿no? Entonces, en la carrera de nutrición pareciera que ya se da por supuesto que la obesidad, ya se da por supuesto todo. No, 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 ¿no? Entonces, por ejemplo, Canadá acaba de sacar las nuevas guías bueno, el año pasado sacó las guías nuevas de obesidad, de control de la obesidad. Y lo primero que dice es la obesidad no es, ¿no? Una desproporción en las medidas corporales. Punto, ¿no? O sea, estamos hablando de una cosa mucho más compleja. Entonces, porque tú imagínate, ¿no? Tú imagínate el señor de la puerta del parque fundidora que tiene que decidir, ¿no? Quién sí puede pasar y quién no, ¿no? O sea, la señora embarazada, según le ve la panza, ¿ok? Si no, decide que es gordo. Y, o sea, ¿cómo lo decide? Es como claro. generar lógicas de cadenero de antro, ¿no? Sí, sí. O sea, eso no puede ser, o sea, y yo creo que es muy importante que tengamos presente todos estos fenómenos. Y la pandemia nos ha dejado esto también. Es decir, nos ha dejado esta idea de que sí, que hay que comer mejor. Todo eso ya lo sabemos, pues, ¿no? Nos ha dejado la idea de que sí, que se puede comer mejor estando en casa, que no sé qué, sí. Pero también nos ha dejado la idea, ¿no? De que la diabetes y la obesidad y no sé qué provocan mayor letalidad. Bueno, sí. O sea, sí hay 1.3 veces más posibilidades. 1.3, ojo, tampoco es, estamos hablando de 2, ¿eh? Ojo. Ajá. Ahora, tú vete por nivel socioeconómico y bueno, pues hay unos trabajos del CRIM, de un investigador del CRIM, que no me acuerdo su nombre, como siempre nunca me acuerdo su nombre, pero bueno, que muestra que el 70% de los muertos por COVID, por ahí de julio a agosto, eran población con nivel de escolaridad menos de primaria completa. O sea, estamos hablando de niveles económicos. ¿Sí? El colega Luis Ortiz acaba de publicar ya un artículo que salió a finales del año pasado que muestra que la letalidad por COVID es muchísimo, pero de calle, ¿no? En proporción mayor en hospitales públicos que en privados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Y claro, o sea, lo que estamos viendo es una serie de movimientos políticos, de movimientos económicos en el mundo, ¿no? Donde es verdad que, por ejemplo, la cadena alimentaria no se ha roto, ¿no? Eso es cierto. O sea, no ha habido, no se ha reportado, ¿no? Desabasto de alimentos en el mundo. Pero sí que la manera en cómo se gestiona en términos de organización doméstica, o sea, de desigualdad social, de implicaciones a la salud, etcétera, pues sí son diferenciados, ¿no? O sea, es como el gran resumen, pues. Sí, muchas gracias. Para terminar, dos cositas. Una, ¿de qué viene tu libro Modernidad a la carta? Mi libro Modernidad de la Carta es resultado de un seminario que yo tuve en la UAM durante mucho tiempo con estudiantes de diferentes, incluso tenía un postdoc, Ujú, estudiantes de posgrado de diferentes universidades que estaban interesados en discutir alimentación y cultura ajá, y empezamos a trabajar ahí bajo la línea de la modernidad alimentaria. Yo quería como discutir y todos agarraron la onda, ¿no? De ujú, que no podemos hablar de una modernidad alimentaria sin revisar el fenómeno de la modernidad general y no ah, como
ese proceso que creemos que llegó antier con los refrescos, que por Claro. cierto en México tienen como 70, 80 años también. Ujú, Entonces, bueno, eso, ¿no? Y que había que revisarlo como un proyecto más amplio. Y ujú, entonces, y que bueno, y ver cómo se expresaba localmente en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces hay trabajo sobre turismo, por ejemplo, cómo el turismo y la gestión del patrimonio gastronómico, pues, ¿no? ujú, Hace una invención de las tradiciones para meterlos dentro de la, digamos, del proyecto turístico nacional, por ejemplo, ¿no? Como ujú. parte pues, de la modernidad en busca de lo Sí, tradicional, ¿no? ujú. Hay un trabajo muy interesante de Ayari Pasquier, pues, ¿no? Que ya ella también está en postdoc, igual que José Antonio, ¿no? José Antonio Vázquez está en postdoc, Ayari Pasquier está en postdoc. José Antonio sí con nosotros ayer en la UNAM. Que ella muestra cómo, pues en contexto de inseguridad alimentaria, en la Ciudad de México, la pobreza alimentaria, digamos, ¿no? Se expresa en la búsqueda de sabores insatisfactorios, por ejemplo, ¿no? Porque es de las pocas cosas que se puede haber, por ejemplo, ¿no? Entonces, por una parte, y por otra parte, porque, bueno, porque la comida industrializada en la relación precio-satisfacción es mejor, la relación precio-satisfacción. Y esa satisfacción incluye pues, el apetito, la saciedad, el gusto, etcétera, ¿no? También implica, por ejemplo, otra cosa que es muy importante, que nunca se cuenta, ¿no? O sea, la relación precio, o sea, costo-beneficio de un alimento, hay que considerar el precio del mercado más el uso de combustible, más la cantidad de tiempo de las mujeres para prepararlo y para limpiar todo esto, ¿no? Más la capacidad de que nadie se quede con hambre con esa comida. Está muy interesante. Este ya está a la venta, ya está distribuyendo. Todo está a la venta, Mm, los dos están en la venta. El de Modernidad a la Carta está, ¿qué otro? en libros También, por ejemplo, Guam. muy interesante, el artículo de José Antonio es sobre los migrantes mexicanos en Estados Unidos Mm, y cómo van construyendo su idea, pues, ¿no? De adaptación y su ujú. idea de nostalgia, ¿no? Ah, sí, qué De bonito. ese como doble mundo. Sí. En fin, no sé quién se me olvida, pero bueno, más o Ujú, menos esos son los capítulos que hay en el libro. Y hacemos una introducción, José Antonio y yo, explicando justamente eso. La modernidad no es la llegada a la industria o la industrialización, la agudización de la industria, ujú, ¿no? ujú, O sea, la modernidad es un proyecto mundial, ¿no? Que está que digamos que se manifiesta en una idea de progreso, ujú. ¿no? Muchas Y esa idea de gracias. progreso la tenemos todos, nadie escapa a la modernidad. Sí, y la pregunta de los 64,000 pesos, que era un programa que veíamos cuando niñas. ¿Cómo es que te decidiste a ser investigadora en alimentación? ¿Por qué te interesó la nutrición y no la historia, la economía, comunicación o diseño? Porque la vida es azarosa. No, yo venía de ciencias biológicas, encontré en la nutrición una manera como de juntar ciencias biológicas y algo más tendiente hacia humanidades y ciencias sociales, y de ahí como que el tránsito era natural hacia la antropología, ¿no? Era natural. Hasta en ese momento no parecía, ¿no? Porque en el momento en que yo lo hice, pues la mayoría de mis colegas me miraban como chiflada, ¿no? Pero pues sí, porque yo hice mi servicio social en la UAM, o sea, en la licenciatura, lo hice en la delegación de Tláhuac, en la jurisdicción sanitaria, con profesores de la UAM, algunos que todavía son, como Tomás Loza, ¿no? Que fue mi primer jefe. Y entonces en la jurisdicción yo lo que me daba cuenta, nosotros ahí estaba con otras compañeras, estábamos haciendo un sistema para detección rápida de desnutrición, ¿no? Pero había ya una serie de cosas que me llamaban la atención. Por ejemplo, cómo la gente iba a cumplir, ¿no? Iba a cumplir con el ritual de que nosotros les arengáramos de educación nutricional, nada más para cumplir el ritual, les entraba por una parte y les salía para otra, ¿no? Por ejemplo, pues cómo funcionaba, pues, ¿no? Ahí en los diferentes espacios de la delegación, ¿no? Los mercados tradicionales, por ejemplo, ¿no? De los pueblos originarios de Tláhuac, era distinto a lo que era cercano a lo que hoy es esta cosa enorme, inmensa, grandísima de la Mixcoatl-Yehualco, que se volvió así como... Y Avenida Tláhuac, ¿no? Que es una cosa inmensa, o sea, en mis tiempos pues no existían nada de todas esas cosas, ¿no? Canal de Chalco
casi que empezaba toda la urbanización en la vida centroamericana, en fin, o sea, había todo eso, era 1988, estábamos, no es cierto, era 1992, 1991, 92, y México estaba en la epidemia de cólera que hubo en toda América Latina, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, o sea, eso, por ejemplo, ahí, digo, ahora ya lo puedo ver de diferente manera, pero en ese momento tuve una compañera que me dijo, ¿por qué no vas? A ver, yo quería como hacer un posgrado, ¿no? Mi papá me quería mandar a Estados Unidos y yo pues me resistí. Estaba más en la línea de salud pública, eso sí era un hecho, ¿no? Y llegué a antropología en la Ibero y en lugar de llegar y decir, oigan, yo quiero estudiar esto, ¿qué necesito hacer para que me acepten? Les dije, oigan, yo quiero saber esto y quiero saber si ustedes, si la antropología me puede dar esas respuestas, ¿no? Ah, qué lindo. Y eso fue así como, y ahí pues tuve una profesora de antropología pues muy entrañable, ¿no? Una mujer que fue muy cercana a mí, fue realmente quien me enseñó antropología al oficio, ¿no? Entonces sí, o sea, por eso me clavé en eso, pues, ¿no? Ahora ella, por ejemplo, me hizo dejar de estudiar alimentación y hablar solo de procesos sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces finalmente acabé haciendo, no en la maestría, pero sí en las prácticas de campo primeras, un trabajo sobre la urbanización de zonas rurales, ¿no? Y yo creo que son pocos los nutriólogos que se van a la antropología, ¿no? Y yo creo que cada vez hay más. También es verdad que hay como mucha usurpación profesional, como suelen tratar, ¿no? O sea, cualquiera cree que si va a un pueblo, pregunta lo que comía su abuelita, ya con eso antropología, ¿no? Entonces, espera, ¿no? O sea, la antropología está poniendo ahora muchos límites para que no, para que, digamos, no relativicemos la discusión, digamos, ¿no? Y no, y otra cosa es una cosa que yo le he llevado un poco la antropología activista, ¿no? Esa cosa de, nuestras tradiciones hay que rescatarlas. No, primero hay que ver por qué se transformaron. Claro, claro. Y después ya veremos, ¿no? Hay que Claro. rescatarlas, porque yo hay tradiciones que francamente no quiero que se rescaten, ¿no? O sea, las tortillas a mano, o sea, digo, a mí me encantan, El trabajo pero el trabajo, moler a mano, y, o sea, no, y además las reumas y todo lo que se provoca a quien está claro, cocinando directamente en el comal en el es... comal, exacto, ¿no? Entonces, por eso digo que, créanme, ¿no? No está así como tan fácil, ¿no? Y bueno, y hay, o sea, y durante la pandemia también hay muchos procesos que yo creo que se nos han escapado y que pues eran interesantes saber, o sea, por ejemplo, el azote de que si la central de abastos, la viga estaba llena a reventar el Viernes Santo, pues sí. O sea, a mí antropológicamente me parece muy lógico que en tiempos de incertidumbre las tradiciones se vuelvan más Más importantes. fuertes, claro. Claro, Claro, ¿no? te salvan, te dan una esperanza, una fe. Sí. O sea, ¿o qué esperaban? O sea, ¿qué esperaba el subsecretario de Salud? ¿Qué esperaba? ¿Que no se hicieran fiestas de pueblo por decreto presidencial? No, no, eso es imposible. Eso es imposible. Por eso te digo, o sea, no se puede estar escogiendo la tradición a modo. ¿Ves? Entonces, yo creo que eso es lo que es algo que sí que es como muy importante discutir ahora. O sea, la alimentación en México tiene que mejorar sin duda, en primera porque es un derecho humano y está en la Constitución. En segunda porque es una cuestión de justicia social. Todo el mundo tiene que tener derecho a comer bien y lo que le dé la gana y de calidad, ¿no? En tercera porque es un gran placer. Sí. Y porque además forma parte central en todas las sociedades de la sociabilidad y de la expresión de todas las manifestaciones culturales, pues, ¿no? Forma parte de eso, forma parte de las relaciones sociales, forma parte de todo eso, pues, ¿no? Puesto porque tenemos que tener una alimentación que no enferme a la población, ¿no? Pero no, eso no va a suceder por decreto, sobre todo si no va asociado a todo lo demás, ¿no? Sí, a generar condiciones de vida más favorables y oportunidades de trabajo y de desarrollo. Sí, es un problema muy complejo. Es un problema muy complejo. Fíjate, otra cosa que tampoco he dicho, ¿no? Se sabe que el estrés, ¿no? El estrés efectivamente tiene una serie el estrés, por ejemplo, de la población que vive al límite o que es vulnerable social y económicamente, ¿no? Genera, el estrés provoca
ciertas ansiedades y emociones y demás, pero además sabemos, ¿no? Que Sí, fisiológicamente el estrés tiene impacto sobre la acumulación de masa grasa. Eso nadie ¿no? Y sabemos, o sea, están sí. escogiendo la evidencia a modo, eso no puede ser. O sea, hay que hacer el llamado a eso, ¿no? No podemos ni escoger las tradiciones a modo, ni escoger la evidencia científica a modo, señores, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que creo que ha puesto más en evidencia en términos de todo, pero en términos de lo que a mí me Ajá. corresponde, ¿no? Lo que ha puesto en evidencia la pandemia es el uso, ¿no? El uso de la evidencia a modo, ¿no? Claro. Y una serie de repercusiones no solamente fisiológicas, sino también emocionales y sociales que no se están considerando, ¿no? Ni Sí. los determinantes sociales que generan esta circunstancia, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues ese es más o menos. Pues muchas gracias. Sí, qué lindo tener una investigadora y una maestra como tú en la UAM Ay, Xochitl, pues qué gusto, porque qué gusto. seguramente motivas muchísimo a los chicos a ver más allá de si te hace bien el limón o la papaya, ¿no? Sino Ojalá entender y sí. todo el fenómeno social que Ujú, implica que alguien coma o no coma, ujú. que no es A mí que por eso me venir gusta dar cuarto, fíjate. A mí me gusta dar cuarto trimestre porque es el llegar primer con trimestre hambre. de carrera, de no Ajá, tronco, ¿no? sí, sí, sí. Entonces siento que así que llegan todos así de, ay, queremos contar calorías y yo no. Los desmitificas con lo que van a empezar a encontrar. Exacto, exacto, ¿no? Pues yo te agradezco mucho, Miriam. Seguramente va a ser muy interesante para todos los que vean esta conferencia y bueno, estaremos en contacto y seguramente te estaremos pidiendo en algún otro momento que nos compartas tus conocimientos y que después nos hables del otro libro, el de Sí, claro. salud. ¿Qué es alimentación, salud y Y sustentabilidad? sustentabilidad, que ese es otro. No solamente la alimentación tiene que ser saludable, sino también sustentable. Claro, Échenle otra vuelta de tuerca, ¿no? sí, claro. Esto de, Ujú. también dicen, bueno, pues cultiva tus alimentos, ¿no? Haz tu composta, sí. Tus Eh, 70 metros, ¿no? O en tus eh, 50 metros de donde departamento. no hay jardín, donde no hay patio y donde no hay ventilación para que no haya moscas porque estás haciendo tu composta, ¿no? Claro. Son una serie de factores. Y sí, sí es muy importante, pero ¿cómo? ¿Por dónde? Entonces, te invito a que en otro momento nos hables de esto de la alimentación, la salud y la sustentabilidad, porque Por seguro supuesto, da mucho, encantada. ¿sí? Muchísimas Pues gracias. no, gracias a ti, decirte que obviamente estuve muy a gusto, ¿no? Entonces, Gracias. el ambiente que generaste fue muy grato. Gracias, pues esperemos Gracias. vernos pronto. Seguramente te digo que ya te tengo en la mira para que lo hagamos en vivo y entonces podamos tener público que nos esté comentando y platicando. Buscaremos tus tiempos para Claro, que lo podamos hacer. Muchísimas gracias. gracias a ti. Buenas tardes. A nombre de la doctora Elsa Muñiz, coordinadora de Extensión Universitaria, le damos las gracias a la doctora Miriam Bertram. De mi parte es todo. Buenas tardes y hasta luego.